Bueno, hola chicas, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de los ámbitos de la conducta de José Blecher. José Blecher es un argentino, nacido en Santa Fe, que fue psiquiatra y psicoanalista, trabajó con Pichón, fue el primero en traer o ser docente, impartir la carrera de psicología en la UBA, y fue el primero en traer el programa de psicoanálisis y dictarlo en la Argentina. Fue un autor muy productivo, también muy criticado por ser explícito un militante del Partido Comunista. Bueno, con toda esta historia vamos a empezar a ver un poquito cuáles estos ámbitos de la conducta. Vamos a empezar a ver. Él tenía un objetivo. Él decía que el psicoanálisis tenía como disociada la imagen del sujeto, ¿no? Entonces él decía que tenía que resolver la coherencia y la unidad de la psicología a través de una teoría general de la conducta. Y él lo llamó a esto rol profesional del psicólogo, la psicohigiene. Comenzar a ver a este sujeto como un uno, como una integridad, y no como algo disociado. Eh, Él comprende qué entendemos por conducta. A ver, si nosotros pensamos que es la conducta, es la manifestación que vemos del inconsciente a través de las acciones, ¿sí? Eh, a través de todo el organismo humano. Nosotros podemos ver si tenemos frío, si tenemos calor, si estamos angustiados, cómo lo manejamos. No podemos leer el inconsciente del otro, lo podemos ver a través de cómo lo manifiesta, y esto es la conducta. Son las reacciones que el organismo pone de manifiesto a cada una de las condiciones del medio que le rodea. Todas estas definiciones nos llevan a entender cómo es este sujeto. O sea que nosotros podemos ir observando este sujeto a través de sus conductas. Y acá podemos empezar a ver este sujeto en vínculo con la sociedad. Nosotros sabemos que el sujeto es un sujeto social, pero existen mitos y prejuicios en la psicología que Blecher fue un gran detractor de todas estas teorías. Existía el mito del hombre natural, que tiene que ver con Rousseau, y ahora los vamos a ver, el mito del hombre aislado, el mito del hombre abstracto, la antinomia individuo-sociedad, innato y adquirido. Cuando hablamos nosotros del mito del hombre natural, él postula la posición que traía Rousseau con respecto a una obra de él que se llamó El Emilio, en el cual decía que el hombre era un hombre esencialmente bueno que es corrompido por la civilización. Esto es falaz. ¿Por qué? Porque el hombre es un producto histórico, ¿sí? Nosotros somos, eh, dentro de este proceso, que tenemos influencia de lo que es la cultural y la propia historia. Por lo tanto, todo lo demás es como imposible de comprobar, ¿sí? Por eso él decide, declara que esto es algo falaz. Es imposible que un hombre no puede vivir aislado en medio de la naturaleza porque necesita de un otro para vivir, ¿sí? Desde el momento de su nacimiento. Toma después, siguiendo con esta teoría, que esto sí existía en siglos pasados, el hombre aislado y el hombre abstracto. Dice que supone que el hombre humano es originariamente un hombre no social, que asimila con esfuerzo la necesidad de relacionarse con otros, y que esta abstracción está estrechamente como vinculada con este hombre natural, que para ser bueno vivía solo en la naturaleza y que el contacto con la civilización lo corrompe. Pero un poco más allá va este hombre aislado que se vincula por necesidad con un otro. ¿Sí? También es un error, porque nosotros no podemos tomar a este hombre, como la mirada que tenía la psicología en otros siglos, ¿no? Como un sujeto humano aislado de situaciones reales y presentes, ¿sí? Porque su vida transcurre en una secuencia histórica, ¿sí? La psicología moderna toma este sujeto, este ser humano, como un ser social, con todas las situaciones reales de su vida. Tenemos acá el individuo y la sociedad, esta falsa antinomia, porque supone que el individuo está limitado o coaccionado por la organización social. Y se relaciona con el hombre aislado, se supone que solo se relacionaba con el otro por una necesidad. Y nosotros tenemos que reconocer que este sujeto, este cachorro humano, por así decirlo, nace dentro de una sociedad, trae información, ¿sí? Genética de un otro, se vincula desde el momento cero con un otro. Por lo tanto, este hombre, que no es natural, porque la naturaleza, ¿de dónde sale este sujeto? Como planteaba Rousseau,
que se corrompía con la civilización. Este hombre abstracto y solo no puede vivir en medio de esta antinomia porque es un sujeto que nace atravesado por la sociedad, por la cultura, por la historia. Somos fruto de esto, somos producto de esta situación histórica, este contexto histórico en el cual estamos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cultura. Por lo tanto, existe una permanente vinculación entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Y otra de las antinomias que plantean en esa época es la de lo innato y lo adquirido, en donde se concentra mucha de la investigación y de las polémicas que se daban en ese momento en los planteos psicológicos. Por un lado teníamos lo innato, que es lo que viene desde la naturaleza, desde nuestros genes, desde, desde nuestra huella anémica, ¿sí? Estos instintos de preservación que tenemos, que van teniendo mecanismos de aprendizaje que son innatos y que van tomando experiencias del entorno, que estaría en contraposición de lo adquirido, según algunas teorías, que sería todo aquello que necesitó de una conexión. Por ejemplo, los aprendizajes de conductas, los cambios que se van produciendo en el cerebro. Nuestro cerebro es plástico, esta plasticidad le permite ir adquiriendo nuevas conductas, nuevos aprendizajes. Nuestro cerebro es educable y esta educación que vamos generando en nuestro cerebro produce nuevos aprendizajes, nuevas conductas, nuevos saberes, para, desde la investigación que realizó Lester, él dice que existen cuatro puentes que vinculan la biología con la cultura. El primer puente es un combinatorio con lo innato, ¿sí? Él habla del software combinatorio, ¿no? Esto es una palabra nueva, pero en ese momento él hablaba de la combinación. Que lo innato es importante, nosotros lo sabemos de teoría de enfermedad única, que viene desde la genética, que viene desde el contexto, y que todo eso es educable. Y esta educación, ¿cómo se aprendía? A través de la vieja escuela, ¿sí? Recompensa y castigo. Esa sería una forma de que lo adquirido vaya generando nuevas conductas. Si yo ya sé que esto está mal, no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Como respuesta a estos estímulos. El otro aprendizaje que se da es a través de los cambios que se producen en el cerebro. Se fueron descubriendo que las conexiones neuronales producen nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, y que no es que las perdemos, ejercitándolas, se siguen educando, siguen produciendo conocimientos y habilidades, nuevas conductas. Depende del medio, el medio donde estemos. La idea de enfermedad única nos lleva a pensarlo, ¿no es cierto? El medio en el cual este sujeto se encuentra inmerso también hace que tenga mayor posibilidades de ir aprendiendo y manifestando nuevas conductas. Y el cuarto es la evolución. El hombre, a través de ese paso de la evolución, desde el primer hombre, como aparece acá abajo, ¿no? Hasta el sujeto que somos hoy en el siglo XXI, tiene que ver con estas acumulaciones de aprendizajes que fueron viniendo desde lo que era innato, lo que nos venía desde los genes, lo que tiene que ver con el medio ambiente y cómo este hombre fue evolucionando porque era una necesidad para seguir sobreviviendo. Todo esto sería esta antinomia entre lo innato y lo adquirido. Para poder definir a este ser humano, nosotros tenemos algunas características que nos permitirían comprenderlo, ¿no es cierto? Que tiene una naturaleza peculiar. La naturaleza humana comprende siempre una síntesis integrada entre la naturaleza y la sociedad. No podemos vivir aislados. No podemos vivir, como decía Rousseau, en medio de la naturaleza sin ningún tipo de vínculo con la sociedad. No es factible eso. Su condición de ser concreto no es abstracto. ¿Por qué? Porque pertenece a una conducta. Tiene un grupo étnico, forma parte de un colectivo, de un pueblo, ¿sí? Y eso no es casual ni aleatorio. Eso forma parte de su ser y de su personalidad. Su condición de ser social. Solo por ser humano ya es social, ¿sí? Porque necesita de un otro para existir. Si no, el sujeto no existiría, no sobreviviría. Su condición de ser histórico tiene atravesada toda una historia desde lo evolutivo y desde lo histórico familiar, ¿sí? Nosotros conocemos y comprendemos a este sujeto en su condición concreta de existencia. Obviamente pertenece a un ámbito social. No puede conocer la condición del ser humano solo por la reflexión, sino también por la acción, como me doy cuenta a través de las conductas. Y produce sus medios de subsistencia. Este sujeto produce, ya sea todo lo que es material, también como la producción de subjetividad.
construye, produce su propia historia, construye cultura. Estos crean la matriz fundamental de las relaciones humanas. No por eso se desestiman todas las otras teorías, porque no permiten comprender la importancia de las relaciones humanas en la vida del sujeto. Obviamente que la conducta es un fenómeno que es central de la psicología. Tiene cuatro características. Uno, manifiesta una conducta y esta conducta es funcional. Tiene un fin, resolver una tensión. Tengo frío, tiemblo, me pongo un abrigo. Implica un conflicto o ambivalencia. Tengo frío, no quiero tenerlo, me quiero abrigar. Es contextualizada, comprendida en situación. Tengo frío en este momento, ¿sí? No hace 10 años ni lo tendré en el futuro. En este momento estoy manifestando algo que me pasa y que tiene el organismo una tendencia al equilibrio, a la homeostasis. Por lo tanto, reacciona para satisfacer esa necesidad o para resolver este conflicto o ambivalencia. Las características que poseemos, nuestra manera de comportarnos, nuestros gestos, dependen del medio en que nacemos. Hay personas que están acostumbradas a determinar clima, por así poner, si está el frío, entonces van a reaccionar de otra manera. Obviamente tiene que ver con el medio, ¿sí? Cada sujeto va desarrollando una forma particular de actuar y vincularse. Y esto va a ser lo que nos va a ir dando como origen la estructura, este tejido, que es la personalidad. ¿Sí? Nosotros decimos que la conducta puede ser heredada o aprendida. En estas antinomias que veníamos trabajando, ¿no? Y a esto se dedicaba a investigar Blecher. Nosotros por un lado tenemos todo lo que es instintivo y por otro lado todo lo que es abierto, que es el comportamiento observable. Lo instintivo es la conducta o reacción ante el estímulo y es idéntica a todos los miembros de la especie. Tiene que ver con lo heredado, ¿sí? Con esta huella que nosotros tenemos en nuestro registro más profundo, que tiene que ver con la supervivencia. Ante determinada situación, todos los sujetos instintivamente reaccionan de la misma manera. La otra, que es la abierta, son posibles diversas conductas y tienen que ver con las reacciones al estímulo, pero también están motivadas por motivos primarios, puede ser que sea algo instintivo, pero también por motivos secundarios, que son la conducta y las conductas aprendidas. Cómo el medio va modificando las conductas de un sujeto que, imaginemos un niño que nunca fue a la escuela o un niño que va a la escuela, hay determinadas conductas aprendidas que va a manifestar y nosotros las vamos a observar. Tiene que ver con estas modificaciones que va construyendo este sujeto. ¿Qué factores determinan esta conducta? Tenemos causas internas y causas externas. Piensen todo esto en teoría de enfermedad única. Fíjense cómo está todo vinculado. Las causas internas sabemos que son los factores genéticos y los factores orgánicos. Esta construcción que somos nosotros. ¿Sí? Tenemos las causas externas, que son las condiciones familiares, ¿sí? Los modelos parentales, los estilos educativos de los padres, el estado emocional, los vínculos afectivos. Cómo esto va formando una condición ambiental que tiene que ver con el nivel socioeconómico, con el entorno social, con el nivel cultural. Todos estos factores van a permitir que este sujeto realice experiencias de aprendizaje, vaya formando un proceso de cómo acomodar la información y este pensamiento va a motivar emociones y van a ser demostradas a través de distintos tipos de conductas, que pueden ser conductas positivas o conductas negativas. No podemos condenar a nadie, sino que todos estos factores van a acompañar a este sujeto para que manifieste estas conductas. Pero no podemos decir, es solo por lo interno o solo por lo externo. Es una combinatoria que nos permite comprender cómo este sujeto procesa esta información, estas emociones, para manifestarlo a través de lo que nosotros vemos, que es la conducta. ¿Sí? Según Blecher, todo esto va a dar como origen a lo que es la personalidad. Y la personalidad está como más asentada sobre un trípode. La constitución, el temperamento y el carácter. La constitución son las características físicas y es la herencia biológica, una de las patas. El temperamento, que son las experiencias que tienen que ver con los primeros años de vida. Winnicott, Melanie Klein, Freud, piensen en todo eso. Y el tercero son las conductas más habituales dadas por la influencia del medio ambiente, las conductas que se repiten que le permite a este sujeto integrarse a la sociedad. Lo físico, la herencia biológica, los afectos que vienen en las experiencias, primeras experiencias de la vida, y cómo este sujeto con estos elementos comienza a armar una estructura para poder insertarse dentro del medio social. Obviamente, estas conductas se van a manifestar, como también lo sigue diciendo Pichón, y vamos a verlo en un ratito,
en áreas de la conducta. Eh, Blecher arma como estos círculos concéntricos en tres áreas: el área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo externo. Es como este sujeto piensa, es como Blecher piensa este sujeto desde su vida en la mente, que es este vínculo que establece, sí, consigo mismo, intrapsíquico, con el cuerpo, cómo empieza a hacer esta mirada hacia el otro y la devolución que tiene de este otro, ¿sí? Cómo pone su cuerpo ante determinada situación, y con el mundo externo, este vínculo social e institucional. Acá empieza a entender cómo está puesto el eje en cada una de estas conductas, depende del ámbito donde está. Si nosotros necesitamos el ámbito de la mente, determinada situación, si tengo que resolver un problema, tengo algo que me surge, que requiere mi reflexión, yo voy a hacer hincapié del área de la mente. Si yo necesito una acción física, algo que me permita vincularme con el otro, poner el cuerpo. Y si yo necesito vincularme con los demás, generar un proyecto colectivo, voy a trabajar con el área del mundo externo. Obviamente que no se dan aisladas, están todas, pero tienen preponderancia según el momento en el cual que esta conducta se manifiesta. Yo puedo leerlo, normalmente se van dando a las tres juntas, no es que solo la mente, solo el cuerpo, solo el mundo externo. Se van dando, ¿sí? Pero tienen que ver esta actuación, cómo nosotros lo manifestamos, ¿sí? ¿Dónde ponemos el eje? Obviamente que siempre pensemos que tenemos esta tendencia al equilibrio, ¿sí? Porque si no entraríamos en algo que sería algo patológico. Pero pensando en una conducta saludable, es como esto se va dando preponderancia. Si nosotros tuviéramos que leerlo en un contexto grupal, piensen cómo pensaría Blecher estas tres áreas o estos tres ámbitos dentro de lo grupal. Obviamente que nosotros desde lo grupal, las conductas que vemos son a través de los roles que manifiestan los integrantes, ¿sí? El rol interno, que sería este primer área, ¿no? La de el mundo interno de este sujeto, que le permite reflexionar sobre uno mismo. Si yo pienso, a ver, reelaboración, vamos a poner que ya están próximos, ¿no? Reflexionar cómo se ve uno mismo dentro del grupo, cómo gestiona sus propias expectativas, necesidades, deseos, emociones. Ese sería el rol interno. El rol segundo, sí, que sería cuerpo, nosotros ser conscientes de cómo los demás perciben y asignan roles dentro del grupo. Es este poner el cuerpo dentro de la grupalidad, ¿sí? La construcción corporal de este grupo. Y el tercero, que sería este rol del mundo externo, sería ver las dinámicas de comportamiento que van surgiendo entre los miembros, ¿sí? A ver, el rol interno es cómo yo me siento dentro del grupo, cómo me percibo yo dentro del grupo. El rol del cuerpo es con esta construcción del grupo como cuerpo grupal, cómo los demás perciben y asignan en esta teoría de los roles, ¿no? Cómo los roles son adquiridos y asignados, ¿verdad? Y lo relacional sería cómo el mundo externo, cómo este grupo, ¿sí? Interactúa y los roles se flexibilizan, que esto es lo más importante para que un grupo sea saludable, ¿no es cierto? Acá, para que el grupo no quede enquistado, estereotipado, necesita resolver los conflictos, superar las tensiones, las ansiedades, a través de las intervenciones de quien coordina, y que puedan los roles circular. Esto va a permitir el crecimiento dentro de lo grupal. Si nosotros pudiéramos leer la teoría de Blecher dentro de un grupo, ¿sí? Obviamente que nosotros tendemos a la salud mental del grupo, ¿no es cierto? A la adaptación activa a la realidad. ¿Y eso de qué depende? De que todos los roles sean cumplidos y a la vez flexibilizados. Está bueno que todos pasemos por todos los roles, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros gerenciemos cómo nos sentimos, este mundo interno. ¿Para qué? Para que después pueda vincularme con el otro, pueda ir tomando mi lugar en este cuerpo que es lo grupal, para después vincularme desde lo social, ¿sí? Y en esto es negociar estas tensiones internas. ¿Cómo? Construyendo puentes a través de la palabra, manifestando qué nos pasa, ¿sí? Esto es tan importante, poder poner en palabras qué es lo que nos está pasando. Obviamente volvemos a Pichón, ¿no? Y volvemos a pensarnos qué es la conducta, qué es lo que nosotros vemos que se manifiesta el otro, ¿no? Nosotros nos manifestamos, no podemos leerle el inconsciente al otro, pero sí lo podemos comprender a través de sus conductas. Obviamente, la conducta es el conjunto de operaciones materiales y simbólicas, porque no es solo lo que yo veo, también tiene algo que significa, una significación, lo simbólico, por lo que un sujeto en situación tiende a resolver sus contracciones internas en una relación permanente de modificación recíproca con el contexto.
algo que me pasa, fíjense en el dibujito, ¿no? Viene con todo el bozo de todas sus ideas, y a alguien le está ayudando a desenredar para armar esos ovillos, ¿no es cierto? La contradicción nos viene acá, ¿no? Por un lado quiero y por otro lado no sé si quiero. Nosotros somos fruto de la contradicción permanente. Es inherente a cualquier sujeto, ¿sí? Y es entre necesidad y satisfacción. Recordando siempre que somos sujetos sociales, ¿sí? Todas estas operaciones naturales y simbólicas son decodificadas por un otro. No podríamos hacer si viéramos aislados en Marte, ¿sí? No tendría sentido. Obviamente, siguiendo con estos de los círculos y acá son óvalos, ¿no? Concéntricos, Pichón sitúa al sujeto en estos ámbitos: el psicosocial, el sociodinámico, el institucional y el comunitario. Cómo el sujeto va atravesando todos estos ámbitos, pero a la vez no es que están disociados, sino que son necesarios para poder constituir nuestra personalidad, nuestro ser. El primer ámbito, que es el psicosocial individual, acá es las características personales del sujeto y tienen que ver con este sujeto en situación. Este hombre, este sujeto, que no está aislado, ni es el nombre natural, ni abstracto, ni aislado. Es este sujeto que necesita de un otro para poder producir. Es producido y a la vez produce. ¿Qué es producido? ¿Por qué? Porque es acompañado en esta estructura que tiene que ver con lo social, lo histórico y lo cultural. Este fruto, este sujeto, este cachorro, es fruto, que se envuelvan a pensar en términos, de la construcción social que lo acompaña, ¿sí? Con toda esta información genética, fenomenológica, ¿sí? Con toda esta historia que acarrea el sujeto, él va a producir hechos sociales, ¿sí? Es el primer ámbito del hombre que produce y es producido. Y esto le va a permitir el segundo ámbito, que es incluido en este, porque no es que se excluye, sino que está uno metido dentro de otro. Es el individuo que empieza a desarrollar diferentes roles en este rol que sería sociodinámico, en los grupos, empieza a participar en los grupos, en esta construcción social que va haciendo, este sujeto que se va construyendo y a la vez no se construye solo, se construye junto con un otro, ¿sí? Es este cachorro humano, sujeto niño, que empieza a vincularse con los demás. Necesita del otro para ser sostenido y empieza a desarrollar este individuo un rol diferente en la sociedad. Este cachorro que necesita ser cuidado, tiene el rol de hijo y después va a ir avanzando, ¿sí? En esta construcción, en esto de producir, ser productor de su propia historia dentro del ámbito cultural, ¿sí? Va a pasar a lo que es la institución. Lo institucional, las relaciones de los individuos y los grupos no son aisladas, producen dentro de las instituciones. La familia forma parte de una familia ampliada, la escuela, el barrio, el club, la iglesia, las agrupaciones, que van a formar parte de quién es este sujeto para que produzca hechos sociales. Y todo esto donde se va a dar en un ámbito mucho más grande, que es lo comunitario, que es el contexto social en el cual este sujeto va a estar, ¿sí? Cómo influyen, pero no determinan, influyen pero no determinan, porque el sujeto constantemente puede ir armando y desarmando, ¿sí? En esta plasticidad que nos permite aprender nuevas conductas. Como la comunidad es un reflejo de otros ámbitos, todo esto va a pasar a la comunidad, pero no quiere decir que determina el sujeto. Aprende, modifica, se adapta, construye nuevas situaciones. Adaptación activa, ¿sí? Le va a permitir insertarse en la sociedad. En el primer enlace entre el individuo y la sociedad es el grupo. Todos los seres humanos se han desarrollado siempre en grupo. Piensen en el hombre de las cavernas. No vivía solo. Cuando estaba solo, terminaba muriendo. Cuando empezó a estar agrupado, ahí comprendió la importancia de la supervivencia, ¿sí? El cuidado del otro. Ahí es donde produjo las primeras huellas que fue dejando las cavernas, ¿sí? Empezó a producir historia, produjo cultura. Siempre en sociedad, en grupo. La persona en el grupo no pierde la identidad ni la individualidad. Lo que pierde es el individualismo, ¿sí? El ombliguismo, el mirar mi propio ombligo. Construyo junto con el otro. Cuando uno está en grupo, no deja de ser individuo. Pierde esa la individualidad, pero no pierde la identidad. No dejo de ser quien soy, ¿sí? No puedo estar solo, necesito de los demás. Cuando yo creo que solo puedo, es donde estoy enquistado en el individualismo. Y eso no me va a llevar a ningún lado, porque somos sujetos sociales. El autoabastecimiento y hasta dónde podemos, ¿sí? Es irreal. Este sujeto, como traía Rousseau, ¿no? Que vivía solo y podía autosatisfacerse. No existe, es falaz.
Nosotros siempre dependemos del otro. Necesitamos del otro para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos leer todo esto en el ámbito psicosocial, ¿cómo lo descubrimos? A través, este ámbito, primer ámbito en el cual está el sujeto, a través de las estructuras y los mecanismos mentales que nosotros establecemos, ¿sí? Los mecanismos de defensa, las fantasías que depositamos en el otro. ¿Cómo empezamos a identificar a este otro en este primer momento en que estamos construyendo las primeras piezas de quién soy yo? En este ámbito sociodinámico, todo sucede en lo grupal, ¿sí? Estas interacciones se van a dar en los roles. ¿Qué rol ocupo? ¿Sí? En los organizadores grupales. Si nosotros lo viéramos desde el grupo, ¿dónde estaría? ¿Sí? Como como los vectores van ayudando, como construyendo, produciendo, ¿qué nos vamos a hacer como grupo? ¿Sí? Esto que decíamos recién, ¿no? Como grupo, ¿cómo me construyo? ¿Qué mecanismos se van a dar? La importancia de la flexibilidad de los roles, ¿sí? Que no exista esta estereotipia, que los vectores sean importantes. Recuerden que para que haya un aprendizaje tiene que haber cooperación, ¿sí? Tiene que haber comunicación, tenemos que escuchar los emergentes, los portavoces grupales. Eso va a darse en este ámbito sociodinámico. ¿Qué pasa en lo institucional? Somos parte de una historia, de una institución, de algo que nos abarca, ¿sí? Y acá vamos a encontrarnos con las matrices y las historias y los vínculos y la forma de construir y producir los demás. Es esto, la heterogeneidad que va a permitir construir un ámbito grupal que sea diferente a otro. Vamos a ir insertando y construyendo proyectos con toda esta información que nos hace diferente a cualquier grupo, porque es la historia que cada uno trae. Somos producidos y a la vez productores de historia. Somos producidos en nuestra propia matriz de aprendizaje, en nuestra propia historia, pero al vincularnos con el otro, producimos un nuevo hecho histórico, que es este grupo, ¿sí? Que va a traer dinámicas diferentes, proyectos diferentes, y todo esto se va a dar en un ámbito comunitario, no vivimos aislados, nuestro grupo no es solo. Todo esto se va a ir extendiendo, va a ser macro, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestro grupo y a la vez toda nuestra experiencia va a pasar a nuestras familias, a nuestros ámbitos laborales, a donde estemos, ¿sí? Tiene que ver con la geografía, con la historia, con las dinámicas internas, el lugar donde yo estoy. O sea, hay algo que se va transformando en esta conducta y se va manifestando, ¿sí? Obviamente que esto va a generar conflictos, porque tiene que ver con el contexto histórico. Cuando uno muestra algo que es diferente, uno debe parar. Los miedos básicos van a aparecer, ¿sí? Las resistencias ante estos cambios. ¿Dónde va a pasar todo esto? No aislados, dentro del ámbito comunitario. Obviamente, si pensáramos lo que es el objeto de la psicología social, es el estudio del hombre como sujeto social en su condición concreta de existencia. No lo podemos aislar, atravesado por sus procesos históricos y sociales. Obviamente que cuando pensamos en el objeto de la psicología social, es la transformación social planificada. No podemos llegar a tontas y a locas. No, tenemos que proyectar, ¿sí? Hay una esperanza, hay un aprendizaje que tenemos que hacer y una integración de todo esto, sabiendo que no estamos solos, ¿sí? Y tenemos que resignificar esta historia que traemos nosotros. Esta historia que vamos trayendo nos va a permitir realizar una adaptación a toda esta realidad. Es lo único que nos va a permitir una nueva construcción. Esto de barajar y dar de nuevo, ¿no? La rematrización, esta posibilidad de reconstruirnos constantemente, de integrarnos con nuestras faltas, con nuestros aciertos, pero somos nosotros, no podemos ser otros. Esta es la imagen que me va a reconocer, ¿no? Cuando pensábamos en estos tres ámbitos, el cuerpo es esta imagen que me devuelve el otro y que me ayuda a mí pensarme para poder insertarme en el ámbito social, que es el mundo externo. Muchísimas gracias, chicas. Las dudas las podemos seguir trabajando si quieren, las van a poder trabajar con su coordinadora. Yo les agradezco y nos estamos viendo en algún momento y si no nos llegamos a ver, les deseo que terminen muy bien este año. Les mando un beso enorme. Gracias.